Historias de terror de la internet. En el trabajo de nosotros, los paramédicos, se viven situaciones de todo tipo. Cosas de tan solo recordarlas erizan la piel. Y lo digo por experiencia. Yo soy paramédico y me han sucedido tantas cosas paranormales que difícilmente me creerían, y de esos sucesos les voy a contar uno que nos sucedió hace unos cuantos días. Resulta que esa noche estábamos por terminar nuestro turno mis compañeros y yo. Serían como las 11 y nos faltaban solo una hora para irnos a descansar. Los accidentes, como siempre, estaban al día, y en esa ocasión llovía muy fuerte. Al cabo de una media hora después decidimos entregar la ambulancia para que estuviera lista para el siguiente turno. La visibilidad en el parabrisas era muy poca por las gruesas gotas que caían constantemente en el mismo. En la carretera no se veía casi nada, por eso el conductor de la unidad no iba a mucha velocidad. De repente, y de la nada, un hombre se nos atravesó a escasos 20 metros, levantando sus manos pidiéndonos la parada. El chofer apenas si pudo detenerse a 1 metro de aquel hombre que permaneció inmóvil. El conductor, pálido y en una sola pieza por el susto al momento, le reprendió diciéndole: «¿Pero qué te pasa, tonto? ¿Acaso quieres que terminemos con la vida de todos, incluyendo la tuya?» El hombre lo ignoró y nos empezó a decir gritando que necesitaba ayuda. Yo bajé de la ambulancia y le pregunté que qué pasaba. Me contestó que como a 1 kilómetro de ahí había tenido un accidente volcándose y su esposa e hija habían quedado atrapadas dentro del auto. Le dije que subiera a la ambulancia y nos indicara en dónde había ocurrido el accidente. Nos fuimos hacia donde él nos dirigía. En el camino le hice algunas preguntas de rutina, de esos que se hacen en estos casos. ¿Cómo había sido el accidente? ¿Cuántos pasajeros iban? ¿Y si había tomado bebidas embriagantes? Él me contestó que estaba sobrio. Solo iban su esposa, su hija y él, y que en una curva había derrapado ya que el pavimento estaba muy resbaloso por la lluvia. Cuando hablaba pude ver que tenía una herida en la cabeza y otra en un costado sobre sus costillas, y aunque eran muy graves, no hacía ninguna mueca de dolor, cosa que me pareció demasiado extraño. Además, su rostro se veía pálido y su mirada perdida hacia la nada. Encendimos la torreta de emergencia y 5 minutos después llegamos al lugar del accidente. Y en efecto, ahí estaba un auto volcado con las llantas hacia arriba. La fuerte lluvia había formado algunos charcos profundos, los cuales casi cubrían a la mujer que con trabajo sostenía a su bebé al estar atrapada en el auto, haciendo esfuerzos sobrehumanos para que no se terminaran ahogando. Afortunadamente, en el transcurso del camino habíamos llamado a los bomberos y estos no tardarían en llegar. Tomé a la niña que estaba a punto de ser cubierta por el agua y la puse a salvo. La mujer desesperada nos decía: «Mi esposo, por favor, busquen a mi esposo». Yo le dije que no se preocupara, que su esposo estaba bien, que él había sido quien nos trajo hasta aquí para ayudarlas. Ella, con cara de impactada, me contestó que eso no podía ser posible, porque su esposo estaba abajo del auto, cubierto por el agua. Yo pensé que estaba desvariando por el accidente y fui a buscarlo para que ella viera que estaba bien y se tranquilizara. Pero en la ambulancia no vi a nadie. Aquel hombre había desaparecido. En eso llegaron los bomberos y al mover el auto vimos entre el agua al hombre que nos detuvo a media carretera pidiendo ayuda por su esposa y su hija. Para los que lo vivimos, resultaba una cosa increíble. No encontramos palabras para explicarlo. Los tres estábamos pálidos, temblorosos. Ese muchacho ya no tenía vida. Tenía la misma herida en la cabeza y la herida en su costado del cuerpo que yo le había visto anteriormente cuando estaba conversando con él en la ambulancia. Ya no tenía vida.
pero de alguna manera regresó del más allá para salvar a su esposa e hija. Historias de terror de la internet es un canal creado de ustedes para ustedes. Manden sus relatos a cualquiera de nuestras redes sociales. Con gusto los vamos a leer. No olviden suscribirse, compartir, dejar un comentario. Y aquellos que son nuevos escuchando, bienvenidos.